vamos a chequear la toma de tierra. Ya sabéis que en todas las sanaciones que yo suelo hacer me parece fundamental el estar anclados a tierra. En cualquier sanación energética pertenecemos a este planeta, tenemos que estar anclados a él aunque no queramos, vaya. Nos da mucho soporte y sobre todo hoy que vamos a trabajar con la columna vertebral básico en la estructura energética y física para mantenernos erguidos, para poder enfrentarnos a la vida, vaya, no me gusta lo de enfrentar, pero bueno, para que me entendáis, ¿vale? Entonces, estructura base en el sistema energético, la columna vertebral. En muchas tradiciones, en muchas filosofías, tanto chamánicas como por ejemplo yo por mi tradición de profe de yoga, donde se despierta, donde tenemos anclada esa kundalini, ¿no? Esa serpiente que también sería como nuestro despertar espiritual. Entonces es tenida muy en cuenta esta zona en muchas de las tradiciones y técnicas de sanación energética. Vaya. Entonces vamos a poner fuerte nuestras raíces energéticas, vamos a partirlas desde nuestro primer chakra, sí, porque quería partirla desde más arriba, pero no. Vamos a hacerlo desde el primer chakra. Vamos a poner fuerte también planta de los pies para activar esas raíces energéticas que también pasa parte de nuestra planta de los pies. Entonces vamos a partir de nuestro cuerpo físico 3 raíces. Desde el primer chakra, es decir, en el perineo, y después desde el pie derecho y desde el pie izquierdo. Vamos a convertir nuestras piernas, pierna izquierda y pierna derecha, cada una de ellas en una raíz energética. Las vamos a ir introduciendo cada vez a nivel más profundo en la tierra. Vamos a dar la orden de que nuestro cuerpo físico se ancle totalmente a tierra. Nuestro cuerpo etérico, cuerpo emocional. A ver, el cuerpo emocional. Cuerpo mental también. Y los cuerpos espirituales también, porque vamos, seguramente limpiemos cositas de otros tiempos, espacios. Pues vamos a anclar también los cuerpos espirituales a este planeta para estar más seguros, más erguidos, más fuertes energéticamente. Vamos a poner fuerte el cuerpo físico para... cuerpo físico y todos los cuerpos sutiles, pero sobre todo cuerpo físico para poder integrar mejor todo lo que se limpie. Vamos a tomar energía de tierra, ya ahora desde el principio. Vamos a comenzar a subirla por la planta de los pies, piernas, por esas 2 raíces fuertes energéticas en las que hemos convertido cada una de nuestras piernas, por el sacro también. Y vamos a comenzar a llenar columna vertebral, todas y cada una de las vértebras, aunque hoy vayamos a trabajar con las dorsales. Vamos a llenar todas y cada una de las vértebras, sacro, coxis, lumbares, dorsales, cervicales, con esta energía de tierra, con la frecuencia, es de un color. ¿Qué color se me muestra? Un azul oscuro. Pues vamos a tomar esa energía de color azul oscuro y vamos a elevarla muy bien. Médula espinal también. Vamos a extender esta energía al resto del sistema nervioso desde esa médula espinal. Vamos a elevarlo, vamos a llevarlo al sistema límbico. Glándula pineal, pituitaria, hipotálamo. Vale. Vamos a llenar bien toda la zona mental con esta energía. También para que sea más fácil eliminar esas creencias que van asociadas a estas vértebras. Y vamos a activar aquí también 2 cositas. Vamos a abrir chakra corazón, todo el sistema corazón, porque está compuesto, el chakra corazón está compuesto por 3 mini chakras, por decirlo así. Entonces vamos a abrir todo el sistema corazón delantero y trasero.
Y también tercer chakra, el plexo solar. Vamos a abrirlo también delantero y trasero, ya que vamos a estar también trabajando desde ese punto para que la limpieza a nivel de vértebras y de espalda sea muchísimo mejor. Y como lo que más me resuena, vamos a dejar activos esos chakras abiertos a un 1000% potencial infinito para que se pongan en modo expulsión de bloqueos, como yo lo llamo. Y lo primero que voy a comenzar es, aparte de haber puesto fuerte el cuerpo físico, vamos a poner también fuerte a la mente. Y al mismo tiempo que la ponemos fuerte, la vamos a separar un poquito de lo que es nuestro cuerpo más físico para que nos permita también que se dé muchísimo mejor la sanación. Entonces, todas las influencias mentales que hay a nivel de cuerpo físico, vamos a comenzar a eliminarlas, a erradicarlas, a diluirlas, no solo de nuestro cuerpo físico, sino de todos nuestros cuerpos sutiles, etérico, emocional, mental, los espirituales también. Borramos esa influencia. Y también vamos a comenzar a limpiar resistencias, porque percibo como resistencias. Entonces, vamos a... cuando hablo de resistencias a sanar, es principalmente miedos, de ay, qué va a pasar y qué vamos a limpiar y ay, madrecita Ana qué va a nombrar y qué va a decir y ay, a ver qué va a pasar después cuando termine. Entonces, todos esos miedos, esas resistencias a sanar, esas resistencias al cambio que se dan después de sanar, esos también malas codificaciones que hemos hecho de que después de una sanación tiene que ser, primero que una sanación tiene que ser traumática, porque no es real, esa codificación es totalmente, no es real, es infundada o infundida, como se diga, de forma artificial, ¿vale? En el porcentaje en el que cada uno me permita, porque veo que algunos sí más predispuestos y otros menos, pues no pasa nada, lo que estemos predispuestos hoy a limpiar, pues se limpia y ya está. ¿Vale? Entonces, todas esas resistencias, todos esos miedos, miedo al cambio, miedo a ver qué va a pasar, mucho miedo al cambio después de una sanación, siempre se detonan esos miedos al cambio después de una sanación, sobre todo cuando ya empiezas a percibir, no solamente en tu cuerpo físico porque te sientas bien, sino porque ya un poco, claro, después de tantas capas de caca, pues empiezas a hacer sanaciones y un poquito tu alma comienza más a despertar y es como, pues con esta persona no, con esta persona sí, y empiezas tú a poner más límites y demás, y eso da mucho miedo, porque se detonan ahí millones de cosas de que nos vamos a quedar solos en el universo o vete tú a saber, no sé. Bueno, pues todo eso lo vamos a borrar, lo eliminamos, lo desintegramos y en el porcentaje que cada uno de hoy sea capaz de admitir, su cuerpo esté listo para soltar, bueno, pues vamos a potenciar ese porcentaje que nuestro cuerpo está listo para soltar, le ponemos fuerte también para soltar de nuevo, vamos a darle la orden de que esté fuerte, dispuesto y preparado para dejar ir todo lo que ya no necesita dejar ir, que ya no necesita en este momento, vaya, a la mente la ponemos fuerte para que también toda esa programación obsoleta podamos comenzar a liberarla. Vamos a irnos entonces a esas vértebras dorsales, a esa media espalda. Vamos a poner fuerte primero también la conexión de las vértebras dorsales con el chakra corazón y la conexión de las vértebras dorsales con el plexo solar. Porque muchos de los problemas se me está mostrando mucho, fijaos, más que en espalda, la conexión de lo que está generado a nivel de aquí, a nivel de pecho, perdonadme, y a nivel de aquí, de plexo solar, estómago, sistema digestivo, todo esto lo veo que genera más dolor en la espalda de lo que en sí podamos tener alguno de vosotros, alguna de vosotras, alguna dolencia como más específica de lo que es vértebras, ¿no? Pues que tengáis algún pinzamiento en alguna vértebra y demás, ¿no? Pero vamos a poner fuerte entonces esa conexión a un 1000% potencial infinito, vértebras dorsales con corazón, vértebras dorsales con plexo solar, de ida y vuelta en todas las direcciones posibles. Y vamos a comenzar a limpiar. Voy a dar la orden antes de nada también de esa energía color azul oscuro que hemos tomado de tierra, que la hemos elevado por la médula espinal, ¿no? Y llenando también todas las vértebras. Vamos a dar la orden de que comience a girar como si fuese un torbellino, un huracán, algo así, ¿vale? Vamos a darle la orden de que comience a girar y al mismo tiempo de que comience a girar va a subir y va a bajar también. Desde el sacro hasta el atlas, subimos, coxis, atlas. Vamos a conectar vértebras dorsales con vértebras lumbares, con coxis, con sacro,
y de ahí hacia arriba también. Vamos a conectar vértebras dorsales con las vértebras cervicales para que estén todas y cada una de las vértebras conectadas entre sí. Vamos a elevar ahora un poquito más esa raíz energética que partíamos de sacro, la vamos a subir hasta nuestro plexo solar. Entonces imaginaos que extendemos, que no sé cuánto me veis a mí, vaya, extendemos desde el sacro hasta aquí esas raíces energéticas, vamos a elevarlas para dar ese empuje al poder personal. Al principio dejemos viendo esa energía color azul oscuro en nuestra columna vertebral, en la médula espinal. Voy a aumentarle la velocidad, ¿ok? A ese torbellino. Acordaros que le dimos la orden de estar girando como un... sí, torbellino, huracán o como se diga eso. Y también de arriba abajo. Entonces vamos a darle la orden de que comience a... más aún... remolino, vea. No sé qué he dicho. No sé cómo expresároslo, pero bueno, sí, remolino. Y también de arriba abajo, vaya, desde el atlas hasta el coxis, atlas sacro. Vamos a aumentar la velocidad a la mitad de la velocidad de la luz. Sé que se puede sentir un poco intenso. Respiramos. Con tranquilidad. Aceptamos que se tiene que limpiar lo que se tiene que limpiar, ¿vale? Y no metemos mente. Que notamos calor, escalofríos, intensidad, incluso dolor, contracción, está bien, se están limpiando cosas. Y además lo voy a prender. Es decir, como si cojo una cerilla y desde el sacro prendo fuego a toda la médula espinal, a toda la columna vertebral, pues la voy a encender. Y entonces con esa energía de fuego también y con esa codificación de quemar del fuego, vamos a pedir contribución a todos los elementales del fuego también, ¿por qué no? Pues vamos a comenzar a quemar, a desintegrar también cualquier tipo de bloqueo ahí, acumulación de energías negativas, cualquier tipo de larva astral, parásito astral, entidades de nivel inferior también, todas las formas de pensamiento negativas alojadas a nivel de columna vertebral. Vamos a desintegrar también con este fuego, vamos a dar la orden de todas las ramificaciones que hay hacia el cuerpo emocional, cortando todas las conexiones que dan soporte y todas las estructuras y todas las bases que dan soporte a esas formas de pensamiento. Voy a deciros algunos para ver si os resuena. No soy digna. Siempre va a pasar algo malo. ¿Qué pasa con esta creencia? Os ponéis siempre en lo negativo. Siempre va a pasar algo malo. Vale, vamos a borrar eso bien. Aparte de dar la orden de que se siga limpiando todos esos pensamientos que no son contributivos para nuestra vida ni para nuestro cuerpo. Vamos a extenderla. Vamos a extender este fuego también para que sea mucho más contributivo al chakra corazón, chakra garganta y chakra del plexo solar. Entonces vamos a encenderlos ahora en 1, 2, 3. Mucho mejor. Entonces, ahora con esos 3 centros también en llamas. Como tengo ese fuego ahí encendido en columna vertebral y en chakra garganta, plexo corazón y plexo solar, pues voy a encenderlo también en el primero y segundo chakra, también para tomar la zona del coxis, sacro y lumbares, ¿vale? Que hagamos una limpieza bien también de la columna vertebral en completo. Entonces, con todos esos chakras encendidos, con esa energía de fuego, vamos a extender ese fuego también al resto del cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental. Vamos a fortalecer de nuevo las raíces energéticas que partían desde el plexo solar. Vamos a elevarlas a que partan desde el corazón. Vamos a poner fuerte esa raíz energética. Vamos a conectar en totalidad al núcleo terrestre. Mucho mejor que algunos comentasteis un poco más tarde, quizás se fue ahí un poco.
Y aquí vamos a trabajar un poquito con el alma también para darle ese cariñito. Muchas tradiciones también consideran que el alma se encuentra... Bueno, hay algunos que opinan que más a nivel de pecho, ¿vale? En el chakra corazón, pero otros muchos también lo alojan, otras muchas tradiciones lo alojan también a nivel de plexo solar. Y también, por ejemplo, la medicina tradicional china, como considera que hay varios tipos de alma, pues como que están repartidas a nivel del cuerpo, que eso es otra sanación también que me gustaría que hiciésemos algún día, pero bueno, ya lo haremos. Pero hoy lo vamos a centrar... Vamos a centrarla aquí a nivel del plexo solar, porque vamos a encender nuestro sol interior, ¿vale? Entonces, ese plexo solar, vamos a... Esa energía naranja que tomábamos también de tierra, vamos a concentrarla como si creásemos una esfera de color naranja y vamos a añadirle también tonos dorados por el color en el que vibra principalmente este tercer chakra, ¿vaya? Entonces, esa esfera... Ese sol interior, vamos a llevar ahí también nuestra consciencia y vamos a trabajar a nivel de alma. Y por coronilla vamos a tomar una energía, también es naranja, pero un naranja clarito, para que me entendáis. El otro es muy fuerte y este es más clarito. Entonces vamos a descenderla por nuestra coronilla, ¿vale? Vamos a comenzar a llenar hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, todas las esferas mentales, que tenemos unas cuantas, todos los componentes de la psique, vale, descendemos, 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 dejamos aquí en garganta. Vamos a llenar chakra garganta con esta energía, vamos a descender, vamos a llenar chakra corazón, todos los órganos internos en los que conecta corazón también, pulmones y demás. Vamos a descender. Voy a descenderla por la columna vertebral también, mezclándose con esta energía de fuego. Vamos a llevarla hasta ese sol interior, localizado ahí en nuestro plexo solar. Y vamos a dar la orden de que cualquier bloqueo que traigamos a nivel de alma, de forma global en cada uno lo que se pueda, porque cuando se trabaja con el alma esto es algo muy personal y hay que hacerlo con mucho mimo y con mucho detalle, pero bueno, como se nos mostraron un poquito ahí la información de desplegar nuestras alas espirituales, ¿no? Por esas escápulas, pues vamos a llenar con esta energía bien ese sol interior, dando ahí mayor soporte a nuestra alma. Lo voy a decir de nuevo, cualquier tipo de bloqueo que en este momento cada uno de vosotros y de vosotras a nivel de alma esté listo para soltar, para liberar, cualquier promesa, cualquier lealtad, cualquier fidelidad de otros tiempos, espacios, todos los miedos del alma, que también traemos muchos a nivel de alma, que en este momento se puedan limpiar también. Todo el karma que pueda estar alojado también en esa parte, nuestra energética, vamos a diluirlo, a eliminarlo, a desintegrarlo con esta energía. Y vamos a prender el fuego ahora, ese sol interior, con esta mezcla energética. Y voy a conectar ese sol interior con las escápulas, como si saliesen dos rayos, así se conectan con las escápulas de este sol interior. Y vamos a borrar con esta energía todos los miedos a ser nosotros y nosotras mismas, miedos a expresarnos nosotros y nosotras mismas. Vamos a activar. Vamos a poner una esferita de color naranja en cada una de las escápulas y vamos a activar también esas alas espirituales. Para ser, y nos ponemos fuertes para ser, más libres a la hora de pensar. Más libres, vamos a activar con ese sol interno también nuestro saber interior. E identificar cuando nuestro cuerpo pueda estar percibiendo una mentira de otro o no, en el sentido de no creérnoslas, de no debilitarnos, sobre todo el poder personal, ¿vale? Cualquier energía de manipulación también vamos a eliminarla, a desintegrarla.
nos ponemos fuertes para desplegar esas alas espirituales. Vamos a poner fuerte el alma también. Para aceptar que está encarnada. Para aceptar que tiene un cuerpo físico, que tiene que trabajar al unísono con él. Y que puede volar con esas, que es libre para volar con esas alas. Vamos a borrar y eliminar también contratos y acuerdos que cortaran tus alas entre otros tiempos y espacios en los que te las cortaron y en las que tú también diste permiso para que te las cortaran, incluso tú misma o tú mismo te los cortaste. Vamos a conectar esas alas con el poder personal 1, 2, 3, a un 1000% potencial infinito para que trabajen al unísono. Y vamos a dejar trabajando todas estas energías que hemos integrado, todos estos comandos que hemos dado. Vamos a expandir este sol interior también. Vamos a extenderlo más allá del cuerpo físico, vamos a hacerlo muy grande, más allá del cuerpo físico, más allá del cuerpo, de toda nuestra estructura energética, proyectando ese sol. Y todos los miedos a deslumbrar a otros, vamos a eliminarlos, a desintegrarlos. Y a brillar como tenéis cada uno de vosotros y de vosotras que brillar todos esos miedos. Con esta expansión de ese sol interior, los desintegramos. Y así prendidos y con vuestras alas desplegadas, hacer una respiración profunda, please, por favor. Espero que haya sido una contribución para todos vosotros y vosotras. Gracias por acompañarme este ratito y que nada, que os queráis mucho, que os cuidéis mucho y que nos vemos en la siguiente. Que paséis buen día, buena noche, buena tarde, allí donde estéis, que disfrutéis mucho de la vida y nos vemos en la siguiente.